Cuba y Puerto Rico están a las puertas de Estados Unidos y al gobierno de Washington le venía molestando desde hace años atrás la presencia de una potencia extranjera cerca de sus costas. Sus intereses se vieron favorecidos a partir de 1895 con el estallido de una nueva sublevación nacionalista en Cuba. Fue en febrero de 1895 cuando los líderes de la sublevación, el poeta José Martí y los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, desembarcaron en la isla. Los tres habían vivido exiliados en Estados Unidos, donde habían conseguido apoyo político y financiero. El estallido de la guerra en Cuba produjo efectos inmediatos en la política española. El primer ministro, el liberal Sagasta, presentó su dimisión. Le sustituyó una vez más Cánovas, líder del Partido Conservador. Ambos políticos estaban de acuerdo en que la autonomía de Cuba era ineludible, pero discrepaban sobre la fórmula más adecuada para ponerla en marcha. En lo que sí coincidían ambos era en que había que agotar todos los recursos humanos y económicos en defensa de la colonia. Miles de soldados españoles fueron enviados a Cuba. Las despedidas se convirtieron en manifestaciones de entusiasmo en medio de un clima de euforia nacionalista. Hasta 200.000 reclutas llegarían a salir de los puertos españoles con destino a la isla. Agosto de 1897. El presidente de gobierno, Cánovas, es asesinado en el balneario de Mondragón, donde veranea. El autor es un anarquista italiano que actuó solo. Todavía hoy continúa siendo un enigma quién estuvo detrás del magnicidio. El asesinato de Cánovas produjo un vuelco en la situación política española. En un intento de apaciguar a los Estados Unidos, Sagasta, el nuevo presidente, concedió a la isla una amplia autonomía. Sin embargo, tanto la guerra como la presión de Washington continuaron. La explosión del acorazado norteamericano Maine en el puerto de La Habana, donde murieron más de 250 tripulantes, aceleró los acontecimientos. A España ya le resultaba casi imposible evitar la guerra. ¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! ¡Extra! El 1 de mayo de 1898, España sufre la primera derrota. En Cavite, Filipinas, la flota española es literalmente barrida por la norteamericana. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Es el fin del Imperio español y el comienzo del Imperio americano. Después del desastre, como pasó a llamarse la fulminante derrota, el ánimo de los españoles cae abruptamente desde el entusiasmo al pesimismo y la frustración. A las tertulias de los cafés llega una palabra que empieza a ponerse de moda: regeneración. Los regeneracionistas, intelectuales encabezados por Joaquín Costa, aspiran a resolver los males de la patria aplicando una política quirúrgica que acabe de una vez con la oligarquía y el caciquismo. Sin embargo, y a pesar de los cambios que se están operando en la sociedad, la actividad política no cambia. Aparentemente, el desastre no pasa factura. La alternancia en el poder continúa. Los liberales dejan paso a los conservadores. En ese tiempo, aparece en la escena pública nacional un puñado de intelectuales que más adelante serán conocidos como la generación del 98, que comparten un sentimiento: el dolor de España. Sus obras tienen un punto en común: la búsqueda incesante del ser de aquella España moribunda y de las raíces de su decadencia. A la generación del 98 pertenecen escritores y pensadores de la talla de Unamuno, Baroja, Maeztu, Machado, Valle Inclán o Azorín. La pérdida de las colonias obliga a muchos españoles a liquidar sus negocios allí.
Esa llegada de capital, sumada al dinero que traen los indianos que regresan a España, provoca a finales de siglo una gran euforia económica en el país. Los bancos, Hispanoamericano, Banesto y Vizcaya, son de esta época. El dinero repatriado proporciona al desarrollo industrial y financiero en España un fuerte impulso que se mantendrá con el nuevo siglo. Toda España espera con ilusión la llegada del nuevo siglo, el siglo XX. ¡Feliz siglo XX! ¡Feliz siglo XX! Este es el aspecto de las calles de Madrid el 17 de mayo de 1902. Los madrileños esperan para ver pasar la comitiva real. A la 1 en punto sale de Palacio la carroza que transporta a Alfonso XIII. Alfonso, que fue proclamado rey el mismo día de su nacimiento, ha cumplido 16 años. Ha llegado, por tanto, a la mayoría de edad y se dirige a jurar la Constitución para dar comienzo a su reinado. Hasta ese momento, la regencia había sido desempeñada por su madre, la reina María Cristina. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. Bajo el reinado de Alfonso XIII, los dos grandes partidos dinásticos, el liberal y el conservador, continúan turnándose en el gobierno. Solo sus líderes han cambiado. El Partido Conservador está ahora dirigido por un liberal que se había refugiado en las filas conservadoras, Antonio Maura. Maura lleva a cabo una política regeneracionista. Quiere acabar con el caciquismo, democratizar el sistema y atraer hacia la política a las desmovilizadas clases medias. Hola, pequeño. Buenos días. Hola. ¿Ves? Ya hemos llegado, pequeño. ¡Qué angelito! ¡Qué angelito ni qué cuerno! Es un demonio. Es que no veis que es la República. ¡Qué niña tan bonita! Con la llegada del nuevo siglo, los partidos republicanos que se habían quedado fuera del Parlamento recuperan su presencia pública en las zonas urbanas del país. En Barcelona, el abogado y periodista Alejandro Lerroux se convierte en el ídolo político de las clases trabajadoras. Jóvenes bárbaros de hoy, rebelaos contra todo. No hay nada o casi nada bueno. Rebelaos contra todos. No hay nadie o casi nadie justo. Entrad a saco en los conventos. Levantad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres. Otro periodista, Vicente Blasco Ibáñez, desde el periódico El Pueblo, convierte a Valencia en la capital republicana de España. ...31 de mayo de 1906. En la iglesia de los Jerónimos acaban de casarse Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. El cortejo real se dirige hacia el Palacio de Oriente. Las calles están abarrotadas. Cuando la comitiva pasa por la calle Mayor, alguien lanza una bomba escondida dentro de un ramo de flores. Los reyes salen milagrosamente ilesos del atentado que causa 30 muertos y decenas de heridos. El autor, un anarquista llamado Mateo Morral, se suicida antes de ser detenido. Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906
a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres, que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren 1.000 soldados y varios oficiales. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas, redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡A formar! ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. La semana trágica se salda con 113 muertos. De ellos, 104 son civiles y 9 son militares. Una vez sofocado el motín, se producen 2.000 detenidos. 5 son condenados a muerte por los tribunales militares. Entre ellos está el pedagogo anarquista Ferrer Guardia, al que el gobierno elige como cabeza de turco y acusa de haber inducido a la rebelión. Tras el fusilamiento de Ferrer, la izquierda europea y americana, que le considera un mártir del pensamiento libre, organiza una intensa campaña de protesta internacional contra el gobierno español. Se producen centenares de manifestaciones. Solo en la de París se concentran 50.000 manifestantes. En España, los liberales, que hasta ese momento habían apoyado al gobierno, deciden sumarse al frente antimaurista ya existente, formado por republicanos, socialistas y anarquistas, y organizan manifestaciones por todo el país pidiendo la dimisión de Maura. El rey cede ante la presión, le retira su confianza y llama a los liberales para formar nuevo gobierno. ¡Explota! Absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. En 1910, y después de varios años de crisis internas, el Partido Liberal encuentra un nuevo líder, José Canalejas.
Canalejas abandera las nuevas corrientes del liberalismo procedentes de Europa. Él pretende fortalecer y modernizar el país a través de una mayor intervención en materias económicas y sociales y estableciendo un Estado laico. En 1910, Canalejas es llamado por Alfonso XIII para presidir el Consejo de Ministros. Su objetivo es nacionalizar la monarquía, es decir, lograr que bajo ella puedan actuar todas las fuerzas políticas útiles en España. Eso incluye que las nuevas corrientes ideológicas procedentes del socialismo se integren en el sistema. Canalejas continúa la política regeneracionista de Maura. Una de las primeras medidas de su gobierno es la implantación del servicio militar obligatorio. A partir de ese momento, nadie podrá librarse de ir al frente en caso de guerra. Otra de sus reformas es la abolición de los consumos, unos impuestos indirectos muy impopulares que gravaban sobre todo los artículos de primera necesidad. De acuerdo con su propósito de reforzar el poder civil frente a la Iglesia, Canalejas saca también adelante la llamada Ley del Candado, por la que queda prohibido que se establezcan en el país nuevas órdenes religiosas. Por último, Canalejas prosigue la descentralización de la administración estatal y aprueba la Ley de Mancomunidades. Esa ley recoge la aspiración de la Lliga Regionalista de asociar las 4 provincias catalanas en una mancomunidad que gestione las obras públicas, la beneficencia y la cultura de toda Cataluña. Esta es la reconstrucción del asesinato de Canalejas que realiza un operador cinematográfico pocas horas después del magnicidio, el 12 de noviembre de 1912. Con la muerte de Canalejas acaba también la esperanza de regeneración del sistema político vigente en ese momento. A partir de entonces, comienza una lenta pero inexorable erosión de los dos partidos en que se apoya la monarquía, el liberal y el conservador.